Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más al recorrido explicativo diario por la Biblia. Hoy nos detendremos en el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. Pero antes de realizar este análisis, en el capítulo 6 de Deuteronomio, cuando estuvimos hablando de la Chema Israel, Ana Cutipa hizo el siguiente comentario, donde dice la Escritura: guardarás el día sábado. Dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Shabbat significa descansar, no sábado. La palabra sábado fue nombrado por los romanos en honor a Saturno. Ana, sí, tienes parte de razón en tu mensaje. Fueron los romanos quienes le colocaron los nombres a los días de la semana que tenemos en la actualidad. Sábado por Saturno, lunes por la Luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus y domingo era considerado como el Dominus Day, o también llamado Día del Señor, también por los romanos. Ahora, los romanos vivieron en el segundo siglo antes de Cristo hasta el año 476, que duró el Imperio Romano en nuestra era cristiana, en este periodo de la era del cristianismo, aunque Roma todavía existe como la capital de Italia, pero como imperio duró desde el año 168 hasta el 476, 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, en la era cristiana. Las tribus bárbaras acabaron con el Imperio Romano, fue una caída progresiva. Sin embargo, la influencia romana ha estado presente en todas las etapas de la historia, tanto de la iglesia como de la sociedad. Existe algo llamado el derecho romano. Ahora, dentro del cristianismo, el protestantismo tiene en la actualidad muchas versiones en sus idiomas originales. Tanto sus traducciones, en este caso nosotros de lengua española, tenemos la versión más popular, que es la Reina Valera de 1960. Esta versión dice, acuérdate del día de reposo, del día, no de un día de reposo. Nótese, la traducción dice el día, no un día. Porque no es un día de reposo, es el día de reposo. Y lo interesante es que esta traducción, Reina Valera de 1960, tiene un pequeño asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado, porque aunque los nombres que tenemos actualmente vengan de Roma, en realidad el sábado, el Shabbat, siempre ha sido el mismo porque fue Dios quien instituyó la semana. Fue Dios quien colocó los días de la semana y cerró ese ciclo semanal. Pudo haber creado Dios una semana de 8 días, o de 6 días, o de 5 días. De hecho, la historia nos presenta que en algunas ocasiones, así como ha sido cambiado el calendario de ser calendario juliano a convertirse a gregoriano, también se han hecho varios intentos de hacer semanas de 10 días, pero no se ha podido hacer. Dios no lo ha permitido. Ahí vemos la mano del Señor manteniendo la semana que nos permite a nosotros reconocer al Todopoderoso como el Creador, también como el Redentor y como el Sustentador. Pero un detalle interesante dentro de este tema del sábado o del Shabbat son las palabras del Señor Jesús. El sábado fue hecho para beneficio o por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Primero fue creado el hombre y después fue creado el sábado para el hombre. Yo recuerdo, estando muy joven, tuve la oportunidad de asistir a una iglesia pentecostal y el predicador sabía que yo tenía conocimientos del sábado. De hecho, quería conocer la verdad del sábado, quería conocer por qué algunos lo guardaban y otras personas no. Y él decía que si Dios realmente hubiese querido que el sábado fuese guardado en todo el mundo, entonces todos tuviéramos el mismo uso horario. Como ustedes saben, o por lo menos eso es lo que nos enseñan, la Tierra es redonda o esférica y ella hace un ciclo de rotación y de traslación alrededor del Sol. Entonces, como ella rota y gira, el día sábado aquí en Colombia no es el mismo día sábado en España, o en Europa o en Asia, porque hay diferencia en el horario. El sol se oculta en diferentes horarios y por lo tanto los sábados son diferentes. De hecho, no solamente el sábado, cualquier día de la semana es diferente dependiendo del lugar donde estamos viviendo.
Pero entonces allí donde juega un papel fundamental las palabras del Señor Jesús. El sábado fue hecho por causa del hombre, para beneficio del hombre. Dios como Dios no necesita un día de reposo. Él fue el que creó el día de reposo. El día de reposo no está por encima de Dios. Es Dios quien lo instituye, es Dios quien lo crea, es Dios quien lo enseña, es Dios quien lo santifica. Por lo tanto, si Dios se tomó la molestia de apartar ese día, ese Shabbat, ese reposo, ese sábado que no ha perdido su ciclo semanal, aunque en España sea una hora y aquí en Colombia sea otra, el sábado es para mí, para mi disfrute, para que te deleites en las horas sagradas, que es una demostración que en sí el propósito del sábado es una demostración pública que le muestra a muchas personas en quién yo dependo, en qué yo dependo. ¿Dependo de mi salario? ¿Dependo de mi trabajo? ¿Dependo de mis fuerzas? ¿O dependo de Dios quien me da la fuerza y quien me permite a mí también tener un tiempo de reposo? Yo pudiera trabajar el día sábado, yo pudiera hacer mucho dinero en sábado, yo pudiera hacer que mis empresas fructifiquen en sábado, pero me abstengo porque reconozco que no es mi fuerza, no es mi capacidad, sino lo que Dios me ha dado. Entonces, usted puede llegar a decir, bueno, pero entonces yo puedo apartar un día diferente, el domingo, por ejemplo, que es el día popular. No, porque es el día de reposo, no un día de reposo, como dije al principio. Así que mi querida hermana Ana, muchas gracias por tu comentario. De verdad, quizás esa preocupación que tú tienes también la tienen muchas otras personas, pero la Biblia se interpreta a sí misma. No es una cuestión de qué es lo que yo pienso, sino lo que considero que es la voluntad del Señor, porque Él me ha dado luz en su palabra. También quiero saludar a todos los que escribieron en el video anterior: Baeliana Tapia, Maxi Ortiz, Ana Rojas, Dorita Martínez, Viole Castillo Coello, que me hace un comentario interesante. Dice: mi querido hermano Alexander, buen día. Escuchando al hermano Baloyes, él dice que sí se puede comer carne de cerdo, que este mandato de Dios fue para el pueblo de Israel. Si los mandamientos de Dios son para hoy y para mañana y para siempre, hay mandatos que hoy no lo son, como por ejemplo, no toquéis a un muerto, ojo por ojo, diente por diente, etc. Dice Viole: esto me tiene muy confundida. Bueno, yo había tratado de evitar mencionar a Natanael Baloyes, que en algún momento de su vida llegó a ser pastor dentro del adventismo y que ahora tiene, al igual que este servidor, un canal en YouTube donde tiene muchos seguidores, muchos, y cuando hablo de muchos estoy hablando de más de 100,000 personas que cada día escuchan sus mensajes. Él últimamente ha manifestado no creer en lo que cree la iglesia adventista del séptimo día. Y sé que ha causado confusión a cientos de personas porque tiene más de 100,000 seguidores. Entonces, Natanael Baloyes hoy dice que no importa si tú guardas el sábado, si no lo guardas, si comes o no comes, si trabajas o no trabajas. Total, Dios nos va a salvar a todos por amor de lo que Cristo hizo en la cruz. A ver, yo quiero dejar en claro algo y quiero aprovechar el tiempo de este capítulo de hoy, porque considero de verdad que es importante que hablemos de este asunto que tiene que ver con la interpretación del texto bíblico. Primero que nada, la posibilidad de salvación está al alcance de todos los seres humanos. La salvación es por gracia, por lo que Cristo hizo, pero el juicio es por obra, porque habrá un juicio donde Dios juzgará todas las cosas de acuerdo a lo que esté escrito en los libros celestiales. No hay manera de negar eso porque la Biblia lo dice. Ahora, con respecto a la pregunta de la hermana Viole, ella dice que la tiene muy confundida porque hay versículos que hacen entender como que Dios era agresivo, como que Dios era injusto, y hoy en día a estos mensajes no se les presta atención porque sería más bien algo criminal. El ojo por ojo, el diente por diente, el no tocar un muerto. A ver, yo he dedicado desde el capítulo 1 del libro de Génesis, desde Génesis 1, a explicar
capítulo por capítulo, versículos relevantes. Si en algún momento se me escapó alguno y ustedes hicieron una pregunta, yo intenté responderla de acuerdo a lo que la Biblia presenta. Yo decía, cuando hablábamos del ojo por ojo, la ley del talión, cuando hablamos de la ley del talión, decíamos que eso es lo justo. Es decir, si yo mato, lo justo es que muera, porque la paga del pecado es muerte. Si yo robo, yo debo restituir lo robado. Si yo golpeo, yo tengo que ser golpeado, porque eso se llama justicia retributiva. Es como que si un criminal, hoy en día un hombre, violara a una niña y estuviera tranquilo en la calle, porque fue una acción que cometió y ya no la tiene que pagar cárcel. Tiene que pagar cárcel porque eso es un delito, eso es lo justo. Ahora, dentro de la justicia existe algo llamado la misericordia. Lo justo es que tú y yo tengamos que morir. Eso es lo justo. Entonces, ¿dónde se manifestaba la misericordia de Dios? En el caso de matar a alguien o en el caso de cometer una falta, en las ciudades de refugio, que ya lo hemos estudiado. En este caso, nuestro refugio es Cristo. Nosotros debemos pagar las consecuencias de nuestros errores, pero el Señor nos perdona y nos da la oportunidad de ser salvos. En el caso de tocar muertos, yo les decía, en el caso de los muertos, era porque el santuario estaba allí y la muerte de una persona era la manifestación de que el pecado estaba latente y dentro del santuario no podía haber contaminación con el pecado. Solamente la transferencia de los sacrificios de animales para que las personas, los israelitas en este caso, al sacrificar un animal en el santuario, ellos pudieran entonces manifestar fe en el Cordero que habría de venir y que pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. Todo eso yo lo he explicado capítulo a capítulo. Y por eso yo no creo lo que cree el señor Natanael Baloyes, que por cierto, yo no sé cómo en realidad tiene tantos seguidores cuando echa por tierra la verdad presente. Esto me demuestra que la verdad es impopular. Nos gusta que la escritura se acomode a nuestros gustos y eso pasa con la carne del cerdo. La carne del cerdo, entonces, no es malo comerla, no. Y la triquina que tiene, entonces Dios la va a quitar. Entonces comamos perro, gato, comamos ratas, cucarachas, porque a la final pues podemos comer de todo. Pues con la oración queda santificado, pero no. Yo no veo a nadie en sus cabales comiendo carne de rata, cucarachas, serpientes, perros o gatos. No, el cerdo es igual. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestros gustos. Ese es el problema. Y Dios quiere que nosotros dobleguemos nuestros gustos. Quiero leer un último mensaje porque me he tomado bastante tiempo, pero considero que es de valiosa importancia para todos nosotros. Me escribe Gabriel Vigara, que en otras oportunidades me había escrito también. Él dice: yo soy testigo de Jehová. Conmigo Jehová ha hecho unos 20 milagros. El milagro que hacen de poner las manos a las personas que pierden el conocimiento, que caen al suelo, eso no es un milagro, dice Gabriel. Bueno, muchas gracias Gabriel por tu mensaje y muchas gracias por seguir este canal. Un saludo a todos los hermanos y amigos que pertenezcan a la Iglesia Testigo de Jehová y sigan este canal. Para mí es un grato placer que ustedes me acompañen de verdad y sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Si tú perteneces a una iglesia evangélica o eres católico o perteneces a la iglesia X, déjalo en los comentarios. Me gustaría saludarte. Yo en realidad nunca menciono a la iglesia que pertenezco, aunque ustedes pueden deducir a la iglesia que pertenezco, porque no quiero crear una barrera, porque estamos estudiando la Biblia sin prejuicio. Y yo estoy seguro en lo que la Biblia me dice y estoy feliz en la iglesia donde me encuentro porque sé que se presenta la verdad para este tiempo. Y por eso yo quiero compartirla con ustedes. Yo no estoy defendiendo la posición eclesiástica, estoy defendiendo lo que dice la Escritura. De hecho, la Biblia no necesita que yo la defienda porque ella se interpreta a sí misma. Y después de haber tomado estos 15 minutos para responder estas preguntas y saludarles, vamos a adentrarnos en el capítulo 9 del libro de Deuteronomio, que se explica a sí mismo. Este es un capítulo, al igual que los que hemos estado leyendo, que se interpretan solos porque Moisés le está explicando al pueblo con claridad, hasta un niño puede entenderlo. Dice el versículo 1, escucha Israel, hoy estás por pasar el Jordán para entrar a poseer naciones más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes de murallas que llegan hasta el cielo, un pueblo grande de elevada estatura, hijos de gigantes que tú no conoces y de quienes has oído decir, ¿quién podrá hacer frente a los gigantes?
Israel era insignificante en comparación con las demás naciones, como hoy el pueblo remanente de Dios parece insignificante. Los que guardan los mandamientos de Dios parecen insignificantes. Hay millones de cristianos que hoy echan por tierra los mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerle caso a Dios? ¿Qué nos cuesta hacerle caso a Dios? Nos cuesta mucho doblegar nuestros gustos. De verdad, seamos sinceros. Esto es una cuestión de sinceridad, hermanos. Esto es una cuestión de saber de que Dios nos escogió para ser su pueblo especial, no porque éramos los mejores, sino porque ha tenido misericordia de nosotros. Dice el versículo 4, cuando el Señor tu Dios los haya echado ante ti, no digas, porque yo soy justo, me trajo el Señor a poseer esta tierra, porque por la impiedad de estas naciones el Señor las echa de tu presencia. Es decir, entre lo peor, lo menos peor era Israel. Porque tenía conocimiento de la verdad, por lo menos tenía una noción, tenía una herencia histórica. Israel nunca, jamás ha negado que Dios existe y que es uno solo y que es todopoderoso. De hecho, hoy en día existen los judíos mesiánicos y existe la religión judía y el judaísmo, que tiene sus problemas y sus conflictos y que a través de la historia se han visto estos problemas. Israel nunca ha negado, el judaísmo nunca ha negado la vigencia de los mandamientos de Dios. Jamás ha negado eso. Porque ellos han recibido esa luz que debieron haberla transmitido a las demás personas. El apóstol Pablo dice que este mensaje ahora ha sido transmitido a los gentiles. Igualmente los judíos, los cristianos, todos tienen la posibilidad de salvarse por la gracia del Señor Jesús. Entonces no es nuestra fuerza, no es que nosotros seamos los mejores, no es que porque el Señor considera mi justicia, no, es por la impiedad de los demás, es que Dios nos ha escogido. No porque eres justo, dice el versículo 5, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las echa delante de ti, para cumplir la palabra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, has de saber que no por tus méritos el Señor tu Dios te da esta buena tierra, porque tú eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda y no olvides que has provocado el enojo de tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de Egipto hasta que llegaste a este lugar, habéis sido rebeldes. ¿Cuál era el problema de la rebeldía de Israel? Que no confiaban en Dios. Tenemos hambre, pero el Señor les está dando pan todos los días. Tenemos sed, pero si les está dando agua de la roca. Nos ha sacado para matarnos en este desierto, pero si tienes la columna de nube y la columna de fuego. Hoy estamos igualitos. Señor, dame sanidad. Pero no queremos cuidar nuestro cuerpo. Señor, dame poder, pero no queremos guardar sus mandamientos. Señor, obra en mi vida, pero no le prestamos atención a la verdad presente. Queremos que Dios se adapte a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Dios, hermanos. ¿Cuesta mucho entender eso? ¿Cuesta de verdad mucho entender eso? No es necesario tener 4 dedos en la frente para darse cuenta que esta es la verdad para nuestro tiempo también. No es solo para Israel, no era solo para los judíos, es para nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros no hemos entendido con claridad las profecías del tiempo del fin. Porque queremos agarrar el Antiguo Testamento y eliminarlo por completo, tenerlo simplemente como una referencia histórica de algo que ocurrió en el pasado, pero que no nos atañe a nosotros. Esa es la razón por la cual no se entienden las profecías. Dice el versículo número 8, en Horeb provocasteis al Señor y se enojó con vosotros para destruirlos, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor concertó con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mire cuán importante es estos mandamientos que Dios se tomó la tarea de escribirlo él solito. El resto de la escritura, el resto de los capítulos de la Biblia y todos los libros fueron escritos por hombres
hombres inspirados por el Espíritu Santo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. ¿Será que no es importante? A ver, hermanos, seamos sinceros, ¿será que no es importante? Estuve entonces en el monte esos 40 días. El Señor me dio las 2 tablas de piedra, dice el versículo 10, con todas las palabras que Él os había hablado en el monte desde el fuego el día de la asamblea. O sea, Dios escribió lo que Él ya había pronunciado. Al cabo de 40 días y 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, tablas del pacto, y me dijo: levántate, baja enseguida, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha pervertido. Pronto se han apartado de mis caminos que les mandé. Se han hecho una esfinge de metal fundido. El Señor me dijo: he visto que este pueblo es duro de cerviz, es decir, duro de entendimiento, dura cabeza. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Dios iba a destruirlos. Y haré de ti una nación más fuerte y más numerosa que ellos. Me volví y bajé del monte que ardía en llamas, trayendo en mi mano las tablas del pacto. Cuando miré, vi que habíais pecado contra el Señor vuestro Dios, habíais hecho un becerro de metal fundido, pronto os habíais desviado del camino que os había mandado. Entonces ante vuestros ojos arrojé de mis manos las 2 tablas de piedra. ¿Quién le dijo a Moisés que partiera estos 10 mandamientos, que los arrojara en tierra y que se partieran? Pues la Biblia no dice. Hemos tratado de interpretar esta acción de Moisés como indignación, como rabia, como molestia. También se cree que las tablas eran tan hermosas que podían caer en la adoración de adorar las tablas. Y eso quizás sea la crítica que tengan muchos protestantes con respecto a los que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no nos van a salvar, eso es verdad. Yo jamás he dicho que por guardar los mandamientos nos vamos a salvar. Nos salvamos por gracia. Pero para conservarnos en la salvación que Cristo ha ganado para nosotros, debemos ser obedientes a sus mandamientos. No es para ganar la salvación, es para mantenernos en ella, para conservar. Los mandamientos son como un espejo que muestra nuestra condición. Nosotros no podemos adorar los mandamientos. Son nuestra referencia que nos lleva a Cristo, dice el apóstol Pablo. El fin de la ley, la finalidad de la ley es Cristo Jesús. Eso es el verdadero sentimiento de la palabra. Que esta palabra nos lleve a Cristo y nos permita ser diferentes. No que vivamos igual como antes. Entonces, ¿cuál es el cambio? El tiempo se nos acaba y dice el versículo 20: con Aarón también el Señor se enojó en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón. Tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, lo quemé, lo desmenucé, lo molí muy bien hasta reducirlo a polvo, lo eché en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera y en Masa y en Kibroth Hatabá enojasteis al Señor. Y se menciona allí entonces cada una de las acciones erradas del pueblo de Israel. Dice el versículo 24: rebeldes al Señor habéis sido desde que os conozco. Me postré ante el Señor 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Él me había dicho que os iba a destruir, y oré al Señor: Señor y Dios, no destruyas a este pueblo. Moisés intercedió por el pueblo de Israel. ¿Para qué? Dice el versículo 28, porque el nombre de Dios iba a ser mal interpretado por las demás naciones. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día el nombre de Dios está siendo mal entendido y su voluntad está siendo mal entendida. Decimos, Dios es amor, y nos hacen referencia a cuando Dios mandaba quitarle la vida a las personas de otros lugares, incluyendo niños, mujeres y animales. Todo tiene su explicación. Por eso hemos dedicado capítulo a capítulo a explicar la Escritura, porque ella es como un engranaje, no hay contradicción en la Escritura. De todos estos más de 160 videos que he grabado desde Génesis 1 hasta este momento, no hay contradicción en ninguno de los capítulos. No hay contradicción. Si usted encuentra alguna contradicción, muéstremelo en el video.
Pero no existe contradicción entre Génesis 1 hasta el momento que hemos llegado a Deuteronomio capítulo 9. Y no la habrá en ninguna parte de la Escritura, ni en el Nuevo Testamento. Por eso es importante que continuemos este recorrido explicativo, para que no digan los de la tierra de dónde nos sacaste, porque el Señor no pudo introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Son tu pueblo, Señor, tu heredad que sacaste con tu gran poder y tu mano extendida, tu brazo extendido, dijo Moisés. Moisés amaba a Dios profundamente y amaba a ese pueblo que, aunque rebelde, había recibido la misericordia de Dios y estaba siendo salvo por los méritos del Redentor prometido. Y ellos tenían el santuario y cada vez que hacían un sacrificio, lo hacían por fe en lo que el Señor haría en el futuro cuando Cristo viniese a la tierra como hombre y pagaría el precio del pecado de toda la humanidad con su propia sangre. Esto es claramente un mensaje de esperanza para nosotros en este día. Antes de despedirme, antes de orar, quiero recordarles que a partir de este video voy a empezar ya de una vez a compartir los libros de clásicos del adventismo. Son casi 14 tomos en formato PDF a todos los que me han escrito en el correo electrónico que aparece en la descripción de este y en los videos anteriores. Gracias a todos los que han escrito. No los tengo olvidados. Ya después de terminar de editar este video y de montarlo, estaré compartiendo con ustedes porque ya hemos llegado prácticamente a los 4,000 suscriptores en este canal. Gracias a Dios por ustedes. Queremos llegar a más personas. No importa de qué denominación religiosa asistas o pertenezcas, la Escritura es para todos nosotros porque ella es la verdad presente para este tiempo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por este mensaje de esperanza. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que has sido misericordioso con tus hijos a lo largo de toda la historia, también con nosotros, y que dejaste un legado con tus 10 mandamientos para que nos vaya bien ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos, porque esa ley es el fundamento de tu gobierno y es el espejo que muestra nuestra real condición y nos lleva a Cristo para ser limpios de nuestro pecado. Gracias, Padre, porque existe preocupación por conocer tu palabra. Y hay personas que se dan cita cada día en este canal para aprender un poquito más de tu voluntad. Guíale sus pasos y encamínalos por el sendero que lleva a la patria celestial, que aunque angosto y estrecho, es el camino que tú has designado porque tu compañía está con nosotros todos los días. Gracias, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana.